Así decidimos. Elecciones presidenciales. En segundos nada más conoceremos cuál es la preferencia del voto de los bolivianos después de estos meses de pandemia. A partir de hoy, cuando falta poco más de un mes para los comicios, se podrá identificar con más claridad la tendencia. Esta noche nos vamos a enterar, por ejemplo, qué candidatos han crecido, cuáles se han estancado y quiénes han perdido apoyo respecto a marzo anterior. Estamos en segundos nada más para poder conocer cuáles son los resultados de esta encuesta rumbo a las elecciones del 18 de octubre. Luego de esto tendrán que definirse las estrategias que optarán los diferentes partidos políticos que optan por el sillón presidencial para ganar el voto de todos los ciudadanos. Son instantes nada más para que podamos mostrarles los resultados oficiales de esta encuesta de CIES Mori encargada por la red Unitel para todo el país. Inmediatamente conocidos estos resultados, vamos a estar dándole paso a nuestros analistas invitados para que ellos también den su opinión con respecto a estos resultados y a los anteriores que presentábamos en el mes de marzo cuando se hizo una encuesta también encargada por la red Unitel por CIES Mori. Así que no se despegue de nuestra señal, estamos a segundos nada más de conocer los resultados de esta encuesta que se levantó entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre. Y atención, estos son los resultados. Atención país, vamos a conocer qué es lo que dice la población y todo el electorado rumbo a estas próximas elecciones. Primer lugar en la intención de voto a nivel nacional para Luis Arce Catacora, tiene el 26.2% de la intención de voto. El segundo lugar lo tiene Carlos Mesa con el 17.1% de la intención de voto. Tercer lugar para Yanine Áñez, que tiene el 10.4% de intención de voto. Y el cuarto lugar lo tiene Luis Fernando Camacho con el 6.9% de la intención de voto a nivel nacional. En el quinto lugar estamos viendo a Chi Hyun Chun con 3.3%. Le sigue Tuto Quiroga con 2.5%. María Bayá tiene 1% y Feliciano Mamani 0.6%. Revisemos a continuación también qué porcentaje del electorado no ha manifestado apoyo a ninguno de los candidatos. No sabe, 16.6%. Blanco o ninguno, 6.6%. El voto secreto, 6.1%. Nulo, 2.7%. Hemos conocido ya los primeros resultados de esta encuesta a nivel nacional y es momento de conocer el análisis de nuestros panelistas. Vamos a iniciar con Carlos Valverde, por favor. ¿Qué le dicen estos resultados a nivel nacional? Bien, creo yo, buenas noches. Creo yo que el único que puede respirar más o menos tranquilo porque consolida su primer lugar es Luis Arce. Los otros han bajado con relación a los anteriores, salvo Mesa que se mantiene en lo suyo. Luis Arce ha bajado 7 puntos, hay 6 puntos y fracción de Yanine Áñez. Creo que el único que puede estar más o menos tranquilo pese a esto es Luis Arce. La verdad es que los números son desastrosos. Te faltan 42, 43 días para llegar a la elección y estás con 26 puntos para buscar una presidencia. Claro, cuando uno ve los blancos, nulos, ninguno, no sabe, y cuando se los consolide solamente los votos válidos, Arce va a subir como para que Carlos Mesa salga a buscar inmediatamente el voto útil donde pueda y desde la primera vuelta. Desde el primer momento, desde mañana tiene que salir a buscar el voto útil y van a ver que los números así como está no le dan, salvo que él salga a buscar voto útil. Está complicada la situación para los no masistas. ¿Qué opina al respecto Susana Bejarano? Bueno, es una encuesta que nos está marcando algo parecido que nos marcaban las anteriores encuestas. Las posiciones son las mismas. El MAS está primero, Comunidad Ciudadana está segundo, Juntos está tercero, Creemos está cuarto. Sí hay una movilidad curiosa, no es una movilidad ascendente, sino es una movilidad descendente en casi todos los casos. Carlos Mesa evidentemente baja poco, pero baja. Y lo que sube exponencialmente son los votos nulos, blancos, que en total, digamos, esos votos son el 30% de los votos. Entonces, para mí, a mi percepción, las cartas están abiertas. Yo no hablaría
de una votación más bien cerrada, es el 30% listo a seducir, y con estos datos, después de que Luis Arce baja 7 puntos, más bien me da la impresión de que estamos ya hablando de una segunda vuelta. Continuamos con la misma pregunta para Andrés Gómez. Por favor, ¿qué le dicen estos resultados? Bueno, primero buenas noches. Las encuestas nos demuestran que Carlos Arce va bajando y es muy probable que baje un poco más. Y es por los errores estratégicos que han ido cometiendo desde marzo hasta la fecha, ¿no? Han asociado al MAS a la violencia, a la falta de humanidad, y ahí vienen las consecuencias. Y en cambio, Áñez ha sufrido el gaste de poder. Hay una percepción de que fracasó en la crisis, en la gestión de crisis de salud, y el más beneficiado en este momento, frente a dos candidatos que caen, ¿no?, en los flancos, es Mesa, que se mantiene, lo que significa que le ha dado la posibilidad de mantenerse en ese sitial, el hecho de que no haya hecho mucho. Sin embargo, no sé cuántos serán los negativos y los positivos. Creo que puede ser el candidato que va a empezar a subir poco a poco, ¿no? Y curiosamente, el candidato que en este momento está estancado puede subir en su tendencia en la segunda vuelta. Muchísimas gracias, Andrés. Es el análisis de nuestros panelistas en esta primera ronda de preguntas. A nuestros televidentes les informamos que a partir de este momento vamos a liberar todos los datos de la nueva encuesta de Unitel y los podrán apreciar en la franja lateral izquierda de su pantalla y también en la franja inferior. Y ahora veamos el cuadro comparativo. ¿Qué fue lo que pasó con los candidatos de las encuestas de febrero, marzo, en comparación con la que ahora estamos presentando en este mes de septiembre? ¿Quién tiene mayor intención de voto? ¿Cuál creció? ¿Cuál se estancó? ¿Y cuál perdió apoyo? Veamos. El 16 de febrero, Luis Arce tenía 31.6%, el 15 de marzo tenía 33.3% y el 6 de septiembre tenía 26.2%. Veamos la evolución de Carlos Mesa. El 16 de febrero tenía el 17.1%, en la encuesta del 15 de marzo 18.3%, ya en la encuesta de esta jornada 6 de septiembre 17.1%. Veamos ahora la evolución del voto con respecto a Yanine Áñez. El pasado 16 de febrero tenía 16.5%, el 15 de marzo tenía 16.9% y hoy 6 de septiembre tiene 10.4%. Tras conocer los datos comparados de estas tres encuestas, escuchemos el análisis de nuestros panelistas. Empezamos, por favor, con usted, Susana Bejarano. ¿Qué le dice esta evolución? Pues evidentemente hay una caída de Luis Arce y de Yanine Áñez de forma importante. Creo que Yanine Áñez coincido con Andrés Gómez en el sentido de que hay una percepción de la ciudadanía que Yanine no ha podido administrar la pandemia. Hay una sensación de crisis muy grande en la población, de desempleo, de hambre. Creo que todo eso está no solamente instalado discursivamente, sino que la ciudadanía está viviendo día a día esta situación. Y creo que desde que hemos recuperado la democracia, aquel recuerdo que se tenía de la UDP como la época de la carestía, de la falta de empleo, etcétera, hoy ha sido reemplazado por el régimen de Yanine Áñez. El régimen de Yanine Áñez se caracteriza ahora mismo por ser un régimen donde hay carestía, donde hay desempleo, donde la gente pues no se siente segura, ¿no? Muchas gracias, Susana. ¿Cuál es la opinión de Andrés Gómez con respecto a la evolución del voto para estos tres candidatos? Gabriela, a diferencia de Carlos, que hace rato que decía que lo único que debería estar tranquilo es Arce, yo creo que el que debería preocuparse es el candidato al MAS, por la siguiente razón. Por esta tendencia a la baja, ¿no? Arce le ofrece un solo camino, una posibilidad: ganar en primera vuelta. Si no gana en primera vuelta, en la segunda vuelta va a perder.
No sé, sin embargo, es muy probable que recupere los 4 puntos que le falta para ganar en primera vuelta. Es muy probable que esos 4 puntos esté en ese voto escondido o el voto secreto del 6%, donde hay un fenómeno de la espiral del silencio, de no revela su voto por vergüenza, ¿no? Por decir, me da vergüenza ser masista en este momento. ¿Y qué pasa con la señora Áñez? La señora Áñez difícilmente va a poder subir. Entonces, en este momento yo creo que ya está en un dilema, ¿no? Es muy probable que su candidatura, si sigue, ¿no? Facilite el triunfo del MAS en primera vuelta. Y será considerada por gran parte del electorado como responsable de ese triunfo del MAS en primera vuelta. Gracias, Andrés. Acaba de decir, Andrés, que no está de acuerdo con lo que decía Carlos Valverde. Carlos, que se ríe un poco. ¿Qué opina? Claro, es que me están dando la razón. Me están dando la razón. Al final de cuentas, el que puede respirar tranquilo porque en el ponderado es el único que está cerca de llegar a una votación interesante de ganar en primera vuelta, es Luis Arce. Carlos Mesa, por más que suba, tendría que subir entre 18 y 22 puntos y eso y la cara de Dios no lo va a ver nunca. Entonces, como están las cosas, lo que tiene que hacer Carlos Mesa es salir a buscar el voto útil y decirlo, la señora Áñez me está golpeando a mí, pero no se da cuenta que el que tiene que golpear es al otro, porque si seguimos así, los dos vamos a perder. Fíjense ustedes, hay un solo protagonista en esta elección hoy con estos números. Discúlpenme, pero con 26 frente a 17, para mí hay un solo protagonista que es Luis Arce. Porque los ponderados... Pero Carlos, aquí Andrés, Carlos, Andrés, las encuestas... Perdón. Carlos, Andrés, las encuestas están hablando de un 16, un casi 17% de gente que no sabe por quién va a votar. Tenemos un blanco del 6.6, un nulo del 2. Estamos hablando de casi Susana, un 30% de la cantidad de votos. O sea, a mí me parece que esto abre las cartas. Susana, no, de ninguna manera está cerrada la elección. No está cerrada. Ni para el primero, para conseguir votos, pero tampoco para el segundo. Mejor. Yo no la desahuciaría así a la señora Áñez, tampoco desahuciaría a Luis Fernando Camacho, porque me parece que las cartas, Susana, hay mucho bolsón de voto disponible. A ver, Susana, estoy de acuerdo con vos. Hay un no sabe de 16 puntos, evidentemente. Pero si vos te fijas, cuando vos decís voy a votar blanco, nulo o ninguno, ya estás diciendo cuál es tu voto. Lo que tenés que hacer es mirar la tendencia. La tendencia es que tienen que ir a buscar votos en ese 16 y en el voto secreto, que hacen un 25 puntos. Pero esos 25 puntos, con lo que decía Andrés, probablemente también sean proporcionales con el voto oculto, etcétera, etcétera, que puede dar. O sea, yo creo que si hay alguien que está bien parado en esta elección, y no es que me guste, para mí sería una desgracia que gane Arce, pero por lo que estoy mirando, los otros son poca cosa frente a lo poco que hacen. ¿Sabe cuál es mi preocupación más grande? Verlo a Carlos Mesa salir día por medio, por 3 minutos en Twitter y cree que ya hizo campaña. ¿No te das cuenta que no están haciendo, ellos no se dan cuenta que no están haciendo campaña? Ellos están en otra. Cree que puede ganar por hacer Twitter. No puede. Y además, sus discursos siempre tienen que ver con lo que él elige y no con lo que está ocurriendo en el país. Consecuentemente, es muy poco lo que puede hacer. Y la presidenta ya demostró, puede hacer lo que quiera y no va a subir. Andrés, eso es claro. Por favor, Andrés Gómez quería decir algo. Corto, por favor. Adelante. Sí, la tendencia a la baja de ambos candidatos, Arce y Áñez, demuestra que el que se puede beneficiar es Mesa. Y voy a decir por qué. Sí. Porque Mesa tiene menos negativos. Hay alguna gente que está pensando votar en él, no lo ha dicho todavía. En cambio, los negativos en contra de Arce y en contra de Áñez son altos. ¿Qué significa eso?
Hay un porcentaje alto, 50% o algo más, que nunca votaría por Arce. Nunca. Y lo propio pasa con la señora Áñez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hacen los estrategas en este caso? ¿No? Hay un momento en que van a tener que despegar. Y ahí sí, Carlos, tiene razón cuando dice que en este momento yo creo que Carlos Mesa tiene que demostrar por qué la gente tendría que votar por él. Bien, claro, le agradecemos a nuestros panelistas para poder avanzar en este sentido, porque son las 20 horas con 44 minutos y es momento de hacer un contacto virtual con José Luis Gálvez de CS Mori, porque queremos que nos explique sobre la proyección de votos válidos que arroja esta encuesta. ¿Por qué es pertinente hacer esta proyección de voto válido de los candidatos? Bienvenido, José Luis, buenas noches. Buenas noches, Gabriela, un placer. En realidad hay dos razones fundamentales. La más importante es que los resultados finales de la elección, una vez que se dé el sufragio, una vez que se contabiliza, solamente refieren los votos expresados específicamente por algún candidato. No cuentan los blancos, los nulos, no hay indecisos. Por lo tanto, es muy importante hacer esta proyección a votos válidos, descontando blancos, nulos e indecisos, para que tengamos una idea del posible escenario que tendríamos a la luz de esta fotografía el día de la elección. Y la segunda razón importante es porque en la norma de publicación de las encuestas se establece la obligatoriedad de hacer esta proyección además de la intención de voto. José Luis, es muy importante que la población tenga esta parte clara. ¿Cómo es que se hace esta proyección de votos? Bien, es un ejercicio estadístico que tiene tres pasos fundamentales. El primero, en el caso de una encuesta, es poder dilucidar, inferir de alguna forma cómo irán a votar los indecisos, cómo irán a votar las personas que no nos han dicho explícitamente su intención de voto. Y para eso construimos lo que denominamos un índice de afinidad, con un conjunto de preguntas que nos construyen una probabilidad de cercanía con todos y cada uno de los candidatos, y de ahí se infiere por quién podrían votar. Ese es el primer paso. Se asignan los indecisos bajo ese criterio. El segundo es que se eliminan los blancos y los nulos, y de todo lo restante se lo reporcentualiza como si fueran el 100% de los votos. Y ahí está la proyección a votos válidos. Perfecto, muchas gracias, José Luis. Damos paso a continuación entonces a los datos de los votos válidos de esta encuesta que presentamos ahora. Estos son los resultados. Preste atención, datos válidos, proyección de datos válidos en esta encuesta a nivel nacional. En primer lugar, continúa Luis Arce, tiene el 37.3% de esta intención de voto. Carlos Mesa está en el segundo lugar y tiene el 24.2% de la intención de voto. Yanine Áñez ocupa el tercer lugar con el 14.4%. Y Luis Fernando Camacho está en el cuarto lugar con el 12.4% de esta intención de voto. Insistimos que estos datos ya están reporcentualizados, solamente se están tomando en cuenta los votos válidos, dejando de lado los blancos, los nulos. Chi Hyun Chun le sigue con el 5.9%, Tuto Quiroga tiene 3.8%, María Bayat 1.3% y Feliciano Mamani 0.7%. Luego de conocer estos datos reporcentualizados, vamos a conocer nuevamente la opinión de nuestros panelistas. Carlos Valverde, por favor, iniciemos con usted. ¿Qué le dicen estas cifras? A Arce le faltan 4 puntos para ganar la elección y a Carlos Mesa para ir a segunda vuelta le faltan unos 16 puntos. ¿Cómo lo hace? Salir a buscar el voto útil. Confirmo todavía mucho más mi convencimiento. Lamentablemente estos son los números. Estos son los números. Y los 16 puntos los va a tener que sacar de entre Áñez y Camacho. Así es de sencillo. No le sirven, fíjense cómo será de complicado su cuadro, que no le sirven Chi, Tuto y Bayá por decir a alguien. No le sirven esos votos. Tiene que salir a buscar el voto útil y dejémonos de vueltas y de hacerse el puro. Aquí, si no sale a buscar el voto útil, que era el que él pretendía tirar en segunda vuelta,
para llegar a segunda vuelta, tiene que salir a buscarlo el voto útil y a convencerle a la gente que hacer la elección tan independiente de los resultados en esta primera vuelta no le va a servir absolutamente de nada. Creo que el problema de Carlos Mesa es complicado, que Susana, es el único que puede enfrentar. Gracias, Carlos. Susana Bejarano coincide con este análisis. A ver, yo creo que las cartas están abiertas, creo que todos los candidatos tienen opciones. A ver, me parece con el tema de Carlos Mesa, yo no coincido con Andrés en una cuestión básica. Arce ha bajado de votación en casi 7 puntos en comparación de la anterior encuesta. Áñez ha bajado igual, casi 7 puntos en comparación de la anterior encuesta. ¿Por qué ese voto no se ha ido a Carlos Mesa? Esa es una pregunta. Es decir, si ya te alejas del MAS, si te alejas de Áñez, ¿por qué no te vas con Carlos Mesa? Probablemente Carlos Mesa no sea la persona que en este momento, cuando la sensación de crisis es tan alta, le esté dando seguridades a la población. Es decir, la gente está buscando, está esperando quien les resuelva la crisis, quien les resuelva el desempleo, quien les resuelva el hambre. Y probablemente este perfil de Carlos Mesa de no tener una decisión sostenida en todo, de haber renunciado tantas veces a la presidencia en momentos de inestabilidad política, sea justamente lo que provoque que toda esta población, que es un 30%, no necesariamente vea en Carlos Mesa la opción a competir con Luis Arce. Andrés, por favor, adelante. Hacía referencia a su opinión, Susana, y pues, su opinión acerca también de estos datos ya reporcentualizados. Es que, Susana, cuando hay dos candidatos que caen, que un candidato se mantenga a flote, ya es una virtud, ¿no? Y si los otros van a seguir cayendo, con mantenerse a flote, puede ir a segunda vuelta. Ahora digo, ¿por qué? No alcanza, Andrés. Porque hay una mayoría que no va a votar por Arce. Es decir, es el voto imposible, no lo va a poder alcanzar. Y hay votos difíciles. Por mucho que haga Arce muchas cosas, no lo va a votar. Pero Andrés, en tu lógica, si el 35% no va a votar nunca por Arce, y esos votos posibles va a fluir, quiere decir que el 65% sí va a votar por Arce. de Carlos Mesa. Pero yo creo que la segunda vuelta nos va a dar más chance. Ese voto, Andrés. A ver, veamos los datos si es que hay. Tiene que buscarlo los votos, Carlos Mesa tiene que buscarlos los votos. Y yo ahí no coincido, no comparto con Susana, porque el voto útil va a buscar quién pueda ir a hacerle frente. Así que con 20 renuncias, con todo lo voluble que es Carlos Mesa, con todo lo que no te da confianza, ¿sabes qué? Van a tener que buscarlo a pesar de los otros no llegan, definitivamente no llegan. Acuérdense lo que les digo. Bien, le agradecemos a los tres por este análisis y avanzamos, porque con los datos presentados en la nueva encuesta y después de analizar con los panelistas sobre la intención de voto de los candidatos, es el momento de ver cómo queda el panorama nacional para cada uno de los postulantes en todas las regiones. Estos son los ganadores por departamento. Atención, datos no oficiales. Fuente, la encuesta de CIES Mori. El Movimiento al Socialismo gana en 6 departamentos. Está Pando, está La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Tarija. Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa se lleva la victoria solamente en Chuquisaca. Juntos tendría la victoria en un departamento también, que sería el Beni. Y Creemos se llevaría la victoria en Santa Cruz. Creemos de Luis Fernando Camacho. Y es hora de conocer los resultados de cada uno de los candidatos por departamento. Acompáñanos. Atención, Bolivia. Estos son los datos que corresponden al departamento de La Paz. Comenzamos, Iniciamos Daniel. con el departamento de La Paz. Ok, vamos. El primer lugar lo tiene Luis Arce con el 35.5%. Carlos Mesa le sigue con el 17.6%. Tercer lugar en La Paz para Yanine Áñez de Juntos, 4.2% de la intención de voto. Chi Hyun Chung en La Paz tiene 3.4%. Le sigue Tuto Quiroga con el 3.3% de la intención de voto de los paceños. María Bayá tiene 2.9%. Feliciano Mamani tiene 0.5%.
Y Luis Fernando Camacho en La Paz tiene 0,5%. Continuamos revisando resultados departamento por departamento. Esta es la situación en el departamento de Oruro. Atención. Luis Arce tiene 39,1% en Oruro. Segundo lugar para Carlos Mesa, que tiene el 18,6% de la intención de voto. En tercer lugar está Chi Hyun Chung con 4,1%. Y en Oruro el cuarto lugar lo tiene Tuto Quiroga con el 2,7%. Le sigue Yanine Áñez con 2,4%. Continuamos revisando los departamentos. Nos trasladamos ahora hasta Potosí para conocer cuáles son los resultados en este departamento. El primer lugar, Luis Arce, 28,9%. Carlos Mesa, 19,6%. Tercer lugar para Yanine Áñez, 5,6%. Chi Hyun Chung, 4,1%. Veíamos la figura en Potosí. Vámonos hasta la capital de nuestro país, Chuquisaca. Atención, estos son los resultados. Carlos Mesa tiene el primer lugar con el 32%. En Chuquisaca, Luis Arce tiene 19,2%. Tercer lugar para Yanine Áñez con el 8,4%. Y en cuarto lugar, Fernando Camacho con 8,2%. Desde Chuquisaca nos trasladamos hasta Tarija. Estos son los resultados de esta primera encuesta. Luis Arce, primer lugar, 23,5%. En segundo lugar, Yanine Áñez con 17,8%. Carlos Mesa ocupa el tercer lugar con el 16,5%. Y en cuarto lugar está Chi Hyun Chung con 3,9%. Continuamos recorriendo el país para trasladarnos a otro departamento y ver cuál es la situación en el departamento de Pando. Atención, primer lugar, Luis Arce, 21,6%. En segundo lugar está Yanine Áñez con 12,6%. Carlos Mesa ocupa el tercer lugar con el 12,2%. Y Luis Fernando Camacho está en cuarto lugar en Pando con el 9,6%. Desde Pando nos trasladamos hasta el departamento del Beni. Esta es la intención de voto. El primer lugar lo ocupa Yanine Áñez, 24,4%. Le sigue Luis Arce del MAS con 15,9%. El tercer lugar lo tiene Carlos Mesa, 12,1%. Cuarto lugar en el Beni, Luis Fernando Camacho con 8%. Momento de conocer cuál es la votación en el departamento de Cochabamba. Intención de voto rumbo a las próximas elecciones. Primer lugar, Luis Arce, 35,1%. Carlos Mesa está en segundo lugar con el 21,5%. Tercer lugar de Yanine Áñez, 5,8%. Luis Fernando Camacho en cuarto lugar con 3,2%. Y ahora conocemos los datos del departamento de Santa Cruz. Atención, el primer lugar lo ocupa Luis Fernando Camacho con el 21,5%. Le sigue en el segundo lugar Yanine Áñez con 17,6%. Tercer lugar en Santa Cruz, Luis Arce, que tiene el 12,2%. Carlos Mesa le sigue con el 10,7% en Santa Cruz. Jorge Tuto Quiroga tiene el 2,9% de la intención de voto. Chi Hyun Chung tiene 2,3%. María Bayá tiene el 0,4%. Y finalmente, Feliciano Mamani cuenta con 0,3% de intención de voto en el departamento cruceño. Hemos conocido los datos departamento por departamento y es momento de conocer la opinión de nuestros panelistas acerca de estos resultados. Andrés Gómez, por favor, iniciemos con su opinión. ¿Qué le dicen estas cifras? Daniel, a mí me llama la atención que Luis Arce haya caído en 10%, por ejemplo, en La Paz. Eso me sorprende. Después me sorprende que haya caído en Cochabamba, ¿ya? Y me sorprende que Camacho haya subido en Santa Cruz a primer lugar porque en la anterior encuesta estaba la candidata a presidenta como en el primer lugar con el 27%. Esas caídas, y hay algo generalizado, ¿no? Salvo un repunte de Arce en Tarija, ¿no? Hay algo generalizado. Parece que hay una decepción, así de decir, todo esto está mal, todos son malos, no hay confianza, ¿no? Y todos los candidatos empiezan a descender, salvo algunas excepciones, en los diferentes departamentos. Gracias, Andrés. ¿Coincide o difiere Carlos Valverde? Bueno, yo pues no miro las caídas en función de cuánto está el segundo. Hoy es un parlamento masista, A mí lo que me llama la atención es que en Tarija los dos que se suponían que eran líderes más grandes, que abandonaron a Yanine Áñez para irse con Luis Fernando Camacho, lo pusieron a Camacho prácticamente desaparecido en Tarija, y el voto de Camacho aún así
cae en Santa Cruz por 1 punto y fracción. Áñez cae muy grande su caída, muy grande, y eso significa que la gestión no es confiable. Yo lo que les digo es que así como están las cosas, Carlos Mesa tiene que tratar de salir a ganar alguna cosa, porque para mí es el único que puede intentar alguna cosa, porque los demás no tienen chance mirándolo así como se los ve. Susana, por favor, ¿qué le dice esta configuración de los primeros lugares en los departamentos? Mirando lo que ha pasado en las regiones, también me llama la atención lo que ha pasado en Tarija. Definitivamente el MAS ha crecido y me parece que eso está íntimamente ligado a la gestión de la pandemia, ¿no es cierto? Que tiene que ver con qué ha pasado, que en general, creo que la percepción general del país es que Yanine Áñez no ha gestionado bien la pandemia, y eso ha repercutido, creo, en sus socios políticos en cada uno de los departamentos. Me parece que eso explicaría lo de Tarija. Me pregunto, Carlos estaba insistiendo mucho con el tema de lo del voto útil, Andrés insistiendo mucho que probablemente sea Carlos Mesa el que pueda recoger toda esa decepción. Y leyendo todos estos datos me pregunto si ese voto útil, en realidad la gente no está asumiendo voto útil a su vida, no como que no vuelve el MAS, sino quién te puede resolver la crisis. En este momento la percepción del boliviano en un 70%, en casi un 70% es que hay una crisis. No solamente es una percepción, evidentemente es una realidad. Ahora, por ahí a mí no me gustaba el MAS. Por ahí yo no quería votar por el MAS. Por ahí he salido en la marcha de las pititas en octubre. Por ahí me he movilizado en noviembre. Pero resulta que la gente también piensa cuál era su realidad el año pasado. Y su realidad el año pasado probablemente era significativamente mejor. Entonces quizás aplique el voto útil a sí mismo, a su vida, ¿no? Y eso repercuta a favor de Luis Arce. Pero el voto útil en política va a alguien, y está claro que no va a Arce. Ahí vos misma marcabas, Susana, la cantidad del no sabe. El voto útil significa yo voto por quien no quiero votar, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Para que no gane ese peor, sí, de acuerdo. ¿No es cierto? Por eso te digo que por ahí se aplica también a la gente en su vida cotidiana. Por ahí la gente no quería votar por Arce, no quería volver a votar por el MAS. Sí, pero el voto útil, Susana, votar por el MAS. Pero el voto útil, si vos te fijas, se ha ido al voto secreto, al nulo, al blanco, al ninguno. Es decir, hay un rechazo. A partir de esta lectura de esta noche, probablemente la gente salga a votar verdaderamente su voto útil en primera vuelta. Antes pensaba tirarlo en segundo y hacer votar como sea, qué sé yo, tapándose la nariz. Hoy día se pueden desesperar, porque si iban a votar por Arce, ya estuvieran ahí. El tema es que Arce gana a pesar de, y ese es el problema. Bien, le agradecemos a los tres por estas opiniones. Perdón, Susana, vamos a continuar con más datos. Esto que es importante son los resultados en los 9 departamentos. También comparamos los datos con las encuestas de marzo y septiembre y se lo mostramos a continuación. Atención, estos son los datos comparativos, ganadores por departamento. Veamos lo que sucedía en estos datos no oficiales, fuente de CIES Mori, el 15 de marzo del año presente, 2020. Luis Arce tenía la victoria en 4 departamentos, Juntos de Yanine Áñez tenía la victoria en 3 departamentos y Carlos Mesa se llevaba 2 departamentos. Y de esta manera ha evolucionado este voto desde marzo hasta hoy, 6 de septiembre. Ahora Luis Arce gana en 6 departamentos. Carlos Mesa tiene 1 departamento, Yanine Áñez tiene 1 departamento y Luis Fernando Camacho también gana en 1 departamento. Iniciamos el análisis, por favor, de estos datos y esta reconfiguración. Susana Bejarano, por favor, ¿qué es lo que le llama la atención acerca de estos cambios en particular? Insisto, creo que la crisis económica, el desempleo, el hambre, hoy uno de cada 3 bolivianos ha bajado una ingesta alimentaria, 4 de cada 10 bolivianos ha perdido el empleo.
6 de cada 10 estudiantes de las universidades privadas ha tenido que abandonar la universidad porque sus padres no pueden pagar la colegiatura e irse a trabajar al sector informal vendiendo lo que puede, ¿no es cierto? Eso repercute inmediatamente, me parece, a favor de Arce, porque te da la sensación que ese sí fuera el candidato que va a resolver el tema económico. Tú tienes los otros candidatos. Yanine de presidenta es quien está de alguna manera en la sensación de la gente generando esta situación. Eso es lo que te dicen los estudios. Carlos Mesa renuncia en una situación de convulsión, probablemente no sea la figura, eso también basado en simplemente percepciones, no sea la figura que te dé la certeza de resolver esta situación. Entonces, en ese marco, no me extraña que haya crecido, se haya retirado el apoyo, mejor dicho, a estos candidatos en los departamentos y logre el MAS entonces repuntar. Muchas gracias, Susana. El MAS gana en 6 departamentos. Ahora, Andrés Gómez, ¿cuál es su opinión al respecto? Esta es una muestra, Gabriela, de que el MAS es el único partido que tiene aparato, ¿no? Y que además puede trabajar en los recuerdos de la gente. En la cabeza la gente ha escrito algunos recuerdos, por ejemplo, de que en su gestión la economía estaba bien, lo que señalaba hace rato Susana. Sin embargo, esa tendencia a la baja, ¿no?, demuestra que si bien gana en un departamento más respecto al anterior, tiende a bajar en los votos. Y aquí hay una posibilidad en el hecho de que Carlos Mesa, que tiene menos negativos, de un modo u otro, un voto va a influir a ese lado. ¿Cuál va a ser ese voto? Ese sector social que es mayoritario, más del 60%, que no quiere que vuelva por nada el movimiento al socialismo. Ahora, claro, el voto no siempre es racional. El voto contiene emociones, contiene sentimientos, creencias, pero hay un porcentaje de la población, que es la mayoritaria, que no quiere que vuelva el MAS. Entonces es ese voto que va a empezar a buscar a un candidato con más posibilidades. Y en este momento el que tiene más posibilidades para disputarle la segunda vuelta es Mesa, no Áñez. Carlos Valverde, por favor, ¿qué le dice en particular la situación de Santa Cruz? Pierde Carlos Mesa, pierde Yanine Áñez y aparece nuevamente, no en Santa Cruz nunca. Aparece nuevamente Fernando Camacho, sin embargo. Sí, pero Carlos Mesa no iba a ganar nunca en Santa Cruz. Luis Fernando Camacho ha bajado con relación a su elección anterior. Y lo de la presidenta Yanine Áñez es la consecuencia de todo lo que hemos visto. No ha tenido un buen gobierno y esta es la consecuencia. Lo que yo pienso es que estas son las elecciones más importantes de los últimos 40 años. Y no es chiste, porque aquí hay que entrar a consolidar la transición. Y la transición tiene que ser sin el MAS. O, por otro lado, vamos a ver si sigue el MAS. Lo que yo quiero saber es, y coincidiendo con Andrés, ¿cómo haces para enamorarla? ¿Cómo hace Carlos Mesa para enamorarle a la gente con discursos tan insulsos como los que hace en Internet, en Twitter? ¿Cómo hace para enamorarle a la gente cuando no dice nada, cuando es monotono, no tiene emociones, no te dice nada y confía en lo que él cree que puede hacer, pero Susana nos está diciendo algo que probablemente esté en la mente de la gente, pero este carajo renuncia cuando le da la gana. Y yo no creo que sea tan así. Ok, renunció, pero le queda en la gente y hay muchos, sobre todo los que están disputando el voto con él, que no son los masistas, son los que se encargan de decirlo. Hoy día deben estar preocupados porque prefieren quedarse abajo y que sea Mesa, por eso hablo del voto útil, a que sea Arce. Yo creo que en eso comparto con Andrés. Arce puede caer, pero depende de él mismo. Y lo que tiene frente a lo que no logran los otros
es suficiente como para llegar a segunda vuelta en el peor de los casos. Agradecemos a nuestros panelistas por este análisis. Luego de haber conocido los resultados de la nueva encuesta nacional de intención de voto y de comparar los últimos estudios, nos preparamos para un nuevo bloque en el que revelaremos cuáles son las preocupaciones de los ciudadanos que pueden tal vez incidir en la campaña electoral y qué candidato creen que puede dar soluciones. Para usted que recién se conecta a nuestra señal, le presentamos a continuación la intención de voto de la encuesta nacional. Estos son los resultados. Atención, esta es la intención de voto en todo el país. Estos son los primeros candidatos que están en la encuesta de la red Unitel. El primer lugar a nivel nacional en la intención de voto lo ocupa Luis Arce con el 26.2%. Carlos Mesa tiene el segundo lugar con el 17.1% de la intención de voto. El tercer lugar a nivel nacional lo tiene Yanine Áñez con el 10.4% de la intención de voto. Y el cuarto lugar a nivel nacional lo tiene Luis Fernando Camacho con el 6.9%. Importante destacar que esta encuesta fue levantada entre el 26 de agosto y el 1 de septiembre. Le sigue Chi Hyun Chung con 3.3%, Tuto Quiroga tiene 2.5%, María Bayá 1% y Feliciano Mamani 0.6% de intención de voto a nivel nacional. La encuesta no solo ha consultado sobre preferencia electoral, sino que también preguntamos a la gente cuáles son los problemas que más le preocupan entre crisis, situación económica, conflictos, corrupción, desempleo, salud y pandemia, entre otros temas importantes. A continuación veamos el siguiente cuadro con los principales problemas para la gente en nuestro país. Las tres principales problemáticas del país, datos no oficiales, fuentes CIES Mori. 67% de los encuestados dijo que el principal problema para ello eran los problemas de la salud. El 62% argumentó que el principal problema es la crisis económica y el 26% los conflictos políticos que se registran en Bolivia. Identificadas las tres dimensiones más relevantes para el electorado, corresponde ahora conocer qué seguridad le inspiran los candidatos para resolver los problemas del país. Veamos el siguiente cuadro. La seguridad que inspira a cada candidato para resolver los problemas de la salud, por ejemplo. Datos no oficiales, fuentes CIES Mori. Luis Arce resolvería los problemas de la salud según un 34% de los encuestados. Carlos Mesa resolvería los problemas de la salud según un 24% de los encuestados. Y Yanine Áñez sería la que resuelve los problemas de la salud según un 20% de los encuestados. Veamos el siguiente cuadro acerca de la crisis económica y el problema que esto representa para los ciudadanos, la seguridad que inspira a cada candidato para resolver esta crisis. El 36% dice que Luis Arce resolvería la crisis económica, el 20% que esta crisis sería resuelta por Carlos Mesa y el 16% que la crisis económica la resolvería Yanine Áñez. Veamos la opinión que tiene la ciudadanía sobre los conflictos políticos. También tenemos estos datos que son importantes para analizar posteriormente. La seguridad que inspira a cada candidato para resolver los conflictos políticos en el país. Un 32% cree que quien resolvería estos problemas políticos es Luis Arce. Un 18% le da esta seguridad, esta confianza a Carlos Mesa. Y un 17% considera que lo haría Yanine Áñez. Sobre estos resultados conocemos ahora la opinión de nuestros panelistas. Carlos Valverde, por favor, iniciemos con usted los problemas principales del país. Este pueblo es cuerudo, de verdad. ¿Cómo va a decir que Arce va a solucionar los problemas de salud, viejo? Este pueblo es cuerudo. Yo te acepto que digan que probablemente puede arreglar los problemas de economía, porque había bonanza y toda esa cosa, aunque comenzó a caerse, pero no importa, te lo acepto eso. Y lo otro, que te digan que va a arreglar los problemas, los conflictos políticos, Arce y el MAS, ¿cómo? ¿Van a abrir más cárceles, van a abrir más destierros, le van a pagar a la gente su estadía afuera?
Pero hombre, este país merece lo que tiene sin quejarse, porque no puede ser tan cuerudo, viejo. Es mucha barbaridad. ¿Coincide Andrés Gómez con esta apreciación que tiene Carlos Valverde? Gabriela, lo que yo veo aquí es que aquí hay unos puntos de ventaja en favor de Arce, que puede utilizar ese discurso que demuestra que hay esa sensación de que es capaz, ¿no?, para resolver el problema de salud, para resolver el problema de economía, para arañar esos 4 puntos y ganar en primera vuelta, porque hasta el momento es el único candidato que puede ganar en primera vuelta. Está a 4 puntos, al menos según estas encuestas. Sin embargo, hay una cosa: la gente no siempre vota por el más capaz, no siempre vota por el genio. De otro modo, Trump no hubiera sido presidente en Estados Unidos. Los genios gobernarían el mundo y los filósofos gobernarían el mundo, ¿no? Pero no es así. La gente vota porque o siente algo a favor o en contra. Y en este momento hay una mayoría que siente en contra de Arce, que no votaría por él por todas las consecuencias que ha generado durante su gobierno, durante el gobierno que estaba él y en los últimos conflictos sociales y la crisis de salud. Hemos mostrado los datos de por qué la ciudadanía estaría confiando en uno u otro candidato. ¿Por qué cree la ciudadanía que Luis Arce podría resolver estos conflictos de salud, económicos, políticos en el país? Susana, por favor. A ver, yo no coincido con Andrés en lo último que ha dicho. La encuesta, los datos nos están diciendo otra cosa. Es decir, hay confianza en Arce, confianza en que va a resolver el tema de salud, en la crisis. O sea, nos lo acaban de presentar. Decir, no, la gente no confía, es dudar de los datos. No tiene sentido que dudemos de los datos cuando hemos venido a comentar los datos, ¿no? En los negativos de Arce tiene el 35% de negativos. No es la mayoría. Entonces, si asumimos la lógica, el razonamiento de Andrés, quiere decir que el 35% no va a votar y entonces en automático decimos que el 65% votaría por Arce. Es una pregunta, no lo sé. Entonces, si asumimos el discurso que está teniendo Andrés, podríamos asumir entonces que el 65% de la población es voto buscable por Luis Arce. Ahora, la confianza está, los datos lo dicen. ¿Quién te puede resolver los problemas? Parece, aparentemente, que es Arce. ¿Por qué no hay la confianza en nosotros, en los otros candidatos? Susana, esa es la pregunta. ¿Qué es lo que ha pasado? La mala gestión del gobierno, la mala gestión de la pandemia y, por supuesto, Susana, eso es relativo. Los seres humanos tenemos unas contradicciones en este sentido. Y te lo demuestro. Por ejemplo, sí, yo creo que Arce puede resolver, pero no voy a votar por él. Por estas razones y para otras. Pero los datos no nos están diciendo eso. ¿No? Así decide la sociedad, así de contradictoria es la persona, porque tiene muchas cosas escritas en la cabeza y cuando va a ir a decidir empieza a calcular todas esas cosas. De otro modo, reitero, los más capos, los más inteligentes gobernarían. Yo estoy de acuerdo mundo. contigo en que el voto se construye también a partir de emociones, pero yo lo que te estoy diciendo es que los datos no nos están diciendo eso. Susana, es por eso, ahorita hay gente que dice que Carlos Mesa está en segunda vuelta, lo que necesita es para ganar nada más, pero eso es absurdo porque tiene que conseguir votos. Lo que yo digo es que hay un 35% que cree que Arce puede solucionar los problemas y probablemente hay un 55 o 65% en todo caso que no cree que él sea, pero está dividiendo su voto por otros lados. Por eso es que yo digo que Mesa, si es hábil, tiene que salir con otro discurso a buscar el voto útil desde mañana a las 6 de la mañana. No le queda otra, no tiene otro camino. No tiene otro camino. El único camino que le queda es salir a votar, a buscar el voto útil, porque cuando te dicen Arce soluciona problemas de salud, de economía y encima de crisis política, es porque la gente tiene casi, ese puede ser el máximo de su voto duro, y que le faltarían 4 puntos, pero
Al otro lado hay más cantidad de gente, pero está muy desperdigada. Lo que tiene que hacer este señor es ir y buscarlos a todos. ¿Le alcanzará? Esa es mi duda. Bien, muchísimas gracias a los tres por su análisis y siguiendo la misma línea de los problemas del país, una pregunta tengo para los tres. ¿Qué temas creen ustedes tienen incidencia sobre Carlos Mesa y Yanine Áñez para que el electorado considere que no pueden resolver los principales problemas del país? Empezamos con usted, Andrés. Creo que el principal problema que en la percepción de la gente por los datos que nos has mostrado, Gabriela, es que el Yanine Áñez ha demostrado que no puede resolver la crisis de salud, ¿no? Entonces, ese es el principal efecto que va contra ella. Luego, respecto a Arce, si bien, ojo, la pregunta es la siguiente. ¿Usted votaría por Arce? Sí, 26%. ¿Y quién resolvería el tema económico? Arce. Pero hay 9% que dice, sí puedes resolver el problema, pero yo no voy a votar por él, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción, evidentemente en el electorado, pero vota así. Y respecto a Mesa, pues creo que ninguno de los problemas lo afecta porque ha estado ahí, digamos, vegetando sin hacer mucho y en cierto modo ha sido su virtud. Bien. ¿Y quién resolvería el tema económico? Arce, pero hay 9% que dice, sí puedes resolver el problema, pero yo no voy a votar por él. Bien, pero sí. Continuamos, Daniel. Carlos, por favor, la misma pregunta para usted. ¿Por qué consideraría la ciudadanía, según los datos que hemos mostrado en esta encuesta, que Yanine Áñez y Carlos Mesa no podrían resolver estos problemas que se plantean en el país? Susana, iniciemos con usted, por favor. La misma pregunta, adelante. Desde mi perspectiva, y te lo he dicho antes, porque lo han demostrado. En este momento, Yanine Áñez tiene una mala gestión de la pandemia que tiene como resultado unos efectos económicos terribles en las familias bolivianas. Eso no es una propaganda, es una realidad en las familias bolivianas. Con Carlos Mesa ha pasado exactamente lo mismo. Sostenidamente las campañas, los adversarios a Carlos Mesa nos han recordado las renuncias, un gobierno conflictivo, un gobierno con mucha inestabilidad política, social, pero también económica. Uno recuerda el video clásico que ve en las redes sociales permanentemente de Carlos Mesa pidiendo la limosna para pagar los salarios. Entonces, cuando a la gente tú le preguntas, ¿te puede resolver esta persona ese problema? Bueno, le pasa lo que está viviendo en este momento y el imaginario que tiene de cada uno de los candidatos. Luis Arce, no te olvides que ha sido un ministro, no un presidente, a diferencia de Carlos Mesa y de Yanine Áñez, con mucho éxito económico, más allá que te digan que los precios... Es decir, Luis Arce ha sido un ministro con resultados positivos en la economía, eso también es innegable. Bien, la pregunta también va para Carlos Valverde. ¿Qué cree que incide en la ciudadanía a nivel nacional para que no confíen que Carlos Mesa y Yanine Áñez puedan resolver estos problemas? A ver, la gestión de la presidenta Áñez es muy complicada. Es muy complicada. Súmele a la crisis, súmele la falta de liderazgos regionales o de referencias, es muy pobre. Entonces eso le da a uno, pero además la corrupción que se ha visto también es un tema complicado. El no tener propuestas, el solo hablar de bonos no soluciona los problemas. La gente no quiere que le den 500 bolivianos cada 3 meses. La gente quiere trabajar, que le resuelvan el problema económico. Y con relación a Mesa, por lo que yo conozco en Santa Cruz, Mesa se ha tirado contra los transgénicos, se ha tirado contra el alcohol, es decir, se ha tirado contra el sector agropecuario muy fuerte, se los ha dicho a ellos, parece que no le importa el voto cruceño, ahora tiene que comenzar a mirar cuál es el voto cruceño, porque es el único que le puede equiparar porque si uno mira el voto de Carlos Mesa en La Paz es patético. ¿Cómo puede ser que el candidato paceño de la clase media paceña tenga 16 puntos, 17 puntos? Es muy bajo. Entonces, creo que Carlos Mesa, lo que dice Susana es verdad.
yo tengo la sensación de que la gente cree que Carlos Mesa no tiene carácter. Y evidentemente no lo ha demostrado, ¿no? No lo ha demostrado. No ha demostrado tener carácter. Por eso es que yo digo que tiene que cambiar absolutamente toda su campaña porque como está, no veo que vaya a llegar mejor. Para la salud de la democracia es importante la participación del electorado. Y recordemos que la participación está también normada por ley y es un deber ciudadano. La salud en medio de esta pandemia es la preocupación principal de nuestro electorado en estos momentos. Entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuán seguro está el ciudadano de ir a votar el 18 de octubre? Veamos los siguientes datos. ¿Cuán seguro está de ir a votar? Datos no oficiales, fuente CIES Mori. El 79% de los encuestados ha dicho que están seguros que van a ir a votar. El 7% de los encuestados dice que están seguros que no van a ir a votar. Y el 14% de los encuestados aún está inseguro si ir o no ir el próximo 18 de octubre a las urnas. Volvemos a establecer contacto con José Luis Gálvez de CIES Mori para que a continuación nos explique cómo se determinaron los resultados de cuán segura está la ciudadanía de ir a votar este próximo 18 de octubre. Adelante, José Luis, con la explicación. Muy bien. En realidad, aprovecho para mencionar que hay varios factores que pueden modificar en alguna medida los resultados. Uno de ellos es el nivel de participación que tenga la ciudadanía. Y claro está que este contexto de existencia de la pandemia también incluye temor a un segmento importante de la población. Por ello decidimos preguntar concretamente, ¿cuán seguro está usted de ir a votar en la elección a presidentes el 18 de octubre? Y los resultados fueron más que interesantes. Y quiero poner mucho énfasis en eso. Ya hay un 7% de la población que está completamente seguro de que no va a ir a votar. Ya hay un 14% que dice estar inseguro. Por lo tanto, 21% del total ya está considerando fuertemente o ha decidido no ir a votar. La pregunta de fondo será, ¿cómo puede afectar esto en los resultados finales? Sin duda, este es uno de los elementos a considerar fuertemente. Muchas gracias, José Luis. Por favor, una consulta más. Ahora, explíquenos, por favor, cómo incidirá, cuán seguro está el ciudadano de ir a votar en relación a los candidatos, tomando en cuenta que la participación en las urnas aumentará o disminuirá el porcentaje de cada uno en los resultados finales. Agradezco tu pregunta. Mira, hay una diferencia en el comportamiento o la actitud que la población tiene en este tema. De hecho, hay un porcentaje de personas que tienen simpatía para el movimiento al socialismo que definitivamente tienen una vocación, una decisión mayor para ir a votar el día 18 de octubre, ¿no? Por eso decidimos hacer un cruce, no tanto por partidos, sino por grandes dimensiones. Aquellos ciudadanos que tienen simpatía por el MAS y aquellos que no tienen simpatía por el MAS. Y lo que hemos encontrado es que hay una gran diferencia. Eso que estamos viendo en pantalla es la población en general. Pero si cruzamos la información, vamos a encontrar que, por ejemplo, el total de personas que han decidido no ir a votar entre los que son simpatizantes del MAS está en el orden del 3%. En cambio, el 7% de los que tienen antipatía hacia el MAS han decidido no ir a votar. Y en general, la cantidad de personas que están seguras, decididas de ir a votar, varía notoriamente y esto puede afectar sensiblemente los resultados. Perfecto. La explicación del representante de CIES Mori se ve plasmada en el siguiente cuadro. Seguros de votar, el 87% de los afines al MAS, seguros de no votar solamente el 3% y los inseguros el 10%. Los no afines al MAS tienen otros porcentajes. Los que están seguros de ir a votar son el 71%. Los que están seguros de que no irán a votar es el 12% y los inseguros aún el 17%. ¿Cómo se explica esta situación, José Luis, por favor? Puntualmente. En Bolivia hay
por decirlo así, dos continentes o dos segmentos de población que tienen una percepción diferente respecto a cuán movilizados o cuán comprometidos deben estar para ir a votar y o cuánto temor le tienen a ir ese día y contagiarse en función del coronavirus. Entonces, lo que vemos a la izquierda, que son los afines al MAS, nos dice este cuadro que hay un 87% de personas que, entre esos que son afines al MAS, que están seguros de votar, versus ese 71% al lado derecho que corresponde a los que no son afines al MAS. ¿Listo? Definitivamente va a haber un beneficio, si esto se mantiene, va a haber un beneficio de mayor votación para el movimiento al socialismo que para los partidos que son contrarios. Y ojo, este factor, por ejemplo, no está contemplado en la proyección de votos, como tampoco está contemplado el voto en el exterior. Por lo tanto, estos elementos sí deben ponerse en la ecuación al momento de ver el escenario potencial final de la elección del 18 de octubre. Muchísimas gracias, José Luis. ¿Qué opinan nuestros invitados analistas sobre estos datos? ¿Cómo interpretan esta seguridad de los electores de ir a votar este próximo 18 de octubre? Andrés, comenzamos con su opinión. Gabriela, ese es el denominado, el efecto del voto duro, del MAS. La convicción de decir yo voy a ir a votar, ¿no? Pase lo que pase. En el otro lado, evidentemente hay un porcentaje mayor que duda de ir a votar, prefiere guardar su seguridad, ¿no? Preservar su salud, en lugar de ir a expresar su convicción de decirle no, digamos, al partido. Ahora, aquí hay un desafío de los partidos que quieren ser alternativa al movimiento al socialismo. No solamente tiene que convencer al electorado de que son alternativas, sino tiene que convencer a esa parte del electorado que está dudando o no va a ir a votar, de salir, de ir a votar. Tiene que ir a votar. De otro modo, ahí pueden estar los 4 puntos que le falta al MAS para ganar en primera vuelta. Susana Bejarano, la misma consulta, ¿cómo irá a incidir este factor en el resultado final de la elección? El dato no es muy distinto a lo que hemos tenido en las anteriores elecciones. 8 de cada 10 bolivianos, según lo que se está mostrando, tiene la intención de ir a votar. El ausentismo en anteriores elecciones ha estado alrededor del 15%, entonces solamente estamos hablando de un margen de un 5%. De todas maneras, en el cuadro que tú has presentado, ese 14% está inseguro de ir a votar. Entonces, yo creo que el boliviano es una persona que aprecia muchísimo su voto. Lo hemos visto en noviembre del año pasado. Creo que el voto es muy importante para cada uno de nosotros. Apreciamos muchísimo la democracia y nos hemos aprendido a cuidar. El miedo a la enfermedad ha pasado. Para que la gente te diga de 8 de cada 10 bolivianos está seguro de ir a votar, eso va a incrementar hasta el 18 de octubre. No creo en realidad que sea una cuestión luego relevante. Gracias, Susana. Hay una diferencia entre los afines de al MAS y los no afines al MAS en cuanto a la seguridad de ir o no a votar este próximo 18 de octubre. ¿Qué opina al respecto de esta diferencia, Carlos Valverde? Pregunto, ¿la pregunta era por la enfermedad o si va a ir a votar o no? Si va a ir a votar a la pandemia. Relacionada a la pandemia, efectivamente. Relacionada a la pandemia, pero sí, es que yo comparto con Susana, está en el 80-85% de gente que va a ir a votar. O sea, no es tan dramático el asunto. Yo creo, yo no sé si es tanto el miedo a la enfermedad o la carencia de por quién ir a votar. Yo ahí tengo mis dudas. Los números nos dan que la gente va a ir a votar en casi los mismos porcentajes de antes. Ahí uno, si es por la enfermedad, es lógico que el voto duro militante, que es el masista, esté ahí. Los otros no tienen militantes, no han sido capaces de buscar militantes. En este año no fueron capaces de provocar adhesiones y estas son las consecuencias. Es decir, no hicieron política mientras el otro hizo política, desde bloquear caminos, desde hacer lo que le dé la gana, desde las noticias dicen que hasta se arman y todas estas cosas, pero la gente los ve activos y eso es lo que hace que la adhesión siga siendo
siga siendo, como dice Andrés, dura. Hacemos hincapié en uno de los principales problemas, según la ciudadanía, es la salud. Y por lo tanto la pandemia tendría alguna incidencia en la elección del próximo 18 de octubre. Sin embargo, recordamos a la ciudadanía que votar es una obligación y un deber también, acudir a las urnas por parte de cada uno, y es lo saludable, entendemos, para la democracia en el país. Este factor de pandemia, les reitero a nuestros panelistas, tendría alguna incidencia, y eso es lo que reflejaban juntamente estos números. ¿Qué es lo que dice al respecto de este factor pandemia en particular, Andrés? Sí, Daniel, puede tener su efecto. Eso es lo que dice las encuestas. Sin embargo, aquí hay una variable, Daniel. A medida, al menos la tendencia ahora es que va bajando los contagios, va bajando el número de muertos, ¿no? Entonces, eso puede cambiar esas cifras. Y en la medida que va bajando, va a subir la seguridad de ir a votar. Por tanto, no es nada definitivo esto. Perfecto, muchísimas gracias a nuestros tres panelistas por este análisis. Tenemos que hacer ahora una brevísima. Tercer y último bloque de esta nueva encuesta nacional de intención de voto rumbo al 18 de octubre, elecciones generales. Y usted que acaba de integrarse a nuestra señal y en nuestra transmisión, queremos mostrarle cuáles son los resultados a nivel nacional de esta intención de voto. Atención Bolivia, intención de voto a nivel nacional. Estos son los resultados de la encuesta de la red Unitel. En primer lugar, nos vamos para este lado. Luis Arce Catacora tiene el 26.2% de la intención de voto a nivel nacional. Carlos Mesa tiene el 17.1% en el segundo lugar. Yanine Áñez tiene el 10.4% de la intención de voto a nivel nacional. Y Luis Fernando Camacho tiene el 6.9% de la intención de voto. Le sigue Chi Hyun Chung con el 3.3%, Tuto Quiroga con el 2.5%, María Bayá tiene el 1% a nivel nacional y Feliciano Mamani 0.6%. No solamente tenemos estos datos para mostrarle, porque también tenemos datos de la población, de los encuestados, que no votarán por ninguno de los candidatos o aún no lo saben. Estos son los datos reflejados por la encuesta. No sabe 16.6%. Blanco o ninguno 6.6%. El voto secreto 6.1%. Voto nulo 2.7%. Sin duda, independientemente de quién ocupe la silla presidencial, el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional será determinante para la gobernabilidad de nuestro país. A continuación, en el siguiente video, repasamos lo sucedido en la Asamblea durante estos 10 meses del gobierno de Yanine Áñez. La salida de Evo Morales del poder dio lugar a un nuevo escenario político en el país. La presidenta Yanine Áñez asumió un gobierno transitorio y el MAS buscó reagrupar sus fuerzas en la Asamblea Plurinacional y en las calles. Esto es solamente un gobierno de transición. Al lanzar la convocatoria a elecciones como todo el país lo está demandando. Tenemos toda la voluntad política de poder encarar una nueva elección. Queremos la paz para Bolivia. Tras casi 10 meses bajo la administración de Yanine Áñez y con una pandemia de por medio, el MAS demostró al país el papel que puede jugar el legislativo en términos políticos. Con sus 2/3 convertidos en oposición, los parlamentarios masistas bloquearon varias de las iniciativas de gestión de la presidenta. Lo observó la Comisión de Planificación a cargo de la presidenta Otilla Choque y todos los miembros. Ninguna otra institución tiene por qué dar plazos a la Asamblea. La Asamblea no va a trabajar bajo presión ni ultimátums. Pero la muestra más clara del freno que el Parlamento le puso al nuevo gobierno ocurrió cuando se dio la negativa a aprobar varios créditos internacionales a los que accedió Bolivia por más de $1.000 millones, dinero que el Ejecutivo tiene previsto destinar para atender la crisis sanitaria del coronavirus con equipamiento médico y nuevos bonos para los sectores más vulnerables del país. Ninguno de los créditos que ellos exigen especifica que es para el bono al cual ellos refieren. Lamentamos mucho que el MAS, llevando adelante la conspiración y el bloqueo. Quiero reiterarle a la Asamblea que no nos bloqueen ese crédito que tanto ahora lo estamos necesitando.
Por todos estos antecedentes, la disputa por el Congreso de cara a las elecciones cobra relevancia, pues, independientemente de quién sea el candidato que gane la presidencia de Bolivia, precisa apoyo del Poder Legislativo para tener gobernabilidad. ¿Quién controlará la Asamblea? La respuesta la conocerá el país el 18 de octubre. Y para entender mejor sobre cómo estará conformada la Cámara de Senadores, según los resultados de esta encuesta, volvemos a contactar a José Luis Gálvez de CIES Mori para que nos explique sobre los bloques parlamentarios. José Luis, adelante, por favor. Gracias, Gabriela. A ver, el procedimiento básico que se tiene, para que todos lo entendamos también, es que en función de los votos válidos proyectados por departamento, se distribuyen la cantidad de senadores que corresponden a cada uno de los partidos representados. Hay 4 senadores por cada departamento, en total son 36. Lo que se hace es dividir los votos válidos por los números consecutivos y esos números resultantes permiten asignar los escaños correspondientes. Los resultados son muy interesantes. En realidad, supongo que lo vamos a ver en pantalla luego, pero en el fondo estamos nosotros diciendo de que hay, por ejemplo, ahí como pueden observar, dada la fotografía, 18 de los 36 escaños que corresponderían al Movimiento al Socialismo, 11 a Comunidad Ciudadana, 5 a Juntos y 2 a Creemos. Sin embargo, me permito señalar de que esto no está definido. Esta es una primera fotografía y hay algunos escaños que están siendo disputados, como es lógico. Por lo tanto, pueden variar hacia arriba o hacia abajo. De hecho, de los 18 escaños que tiene el Movimiento al Socialismo, están en un margen de seguridad 17, pero tiene disputando otros 2. Por lo tanto, el Movimiento al Socialismo puede llegar a tener 20 de los 36 escaños, con más del 50%, por lo tanto. Hay 3 que estaría disputando. Pasa algo similar también con la bancada que podría obtener Comunidad Ciudadana, que según la fotografía, hoy por hoy habría obtenido 11 escaños, ¿verdad? Y esos 11 también están en disputa, por lo tanto puede variar entre 9, que están relativamente seguros, y llegar a tener hasta 12 escaños. El caso de Juntos tiene 5 escaños atribuidos y están en un margen, pareciera no estar en disputa, aunque no está todo cerrado. Y finalmente, la bancada que podría obtener potencialmente, Creemos, que hoy por hoy tiene 2 escaños del departamento de Santa Cruz, tiene 1 asegurado y hay otro que todavía está en disputa, pero que hoy le corresponde según esta fotografía. Todos estos resultados van a variar en función del desempeño de la campaña y en general, pero la que vemos en pantalla viene a ser la distribución de acuerdo a la fotografía tomada en estas fechas. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis. ¿Qué opinan nuestros analistas? Susana Bejarano. A ver, en función a los datos y a los cuadros departamentales que nos ha presentado por esta interesantísimo armado del Senado, nos dice que quien vaya a competir con el MAS en la segunda vuelta, haya o no la segunda vuelta, por ahí sí lo hay, y sea un virtual ganador, ¿no?, tendría un problema de gobernabilidad, por lo que nos muestran los datos, ¿no? O sea, es decir, si tú tienes un MAS que tiene 18 senadores, con una proyección a 20 senadores, que pierda en una segunda vuelta, ese presidente no tendría ninguna gobernabilidad. Carlos Valverde, la misma consulta. Con esta distribución, el MAS podría tener la mayoría en el Senado, pese a perder en una posible segunda vuelta, como decía Susana. ¿Qué le dicen estas cifras a usted? Pero también habría que ver, porque puede tener 17. Igual es muy difícil gobernar con minoría, pero hay que ver qué es lo que pasa en diputados. Entonces, la pelea se traslada a diputados para ver cuál es la correlación. No es imposible gobernar en minoría, pero es difícil. Bien, ¿cuál es la opinión ahora de Andrés Gómez al respecto?
Gabriela, estos resultados, al menos hasta ahora, nos están demostrando que el MAS va a seguir teniendo poder. Y es muy probable que el próximo gobierno, ¿no?, que tenga que hacer un pacto con el MAS, si es que fuera, digamos, un partido, ya sea Comunidad Ciudadana o Juntos, va a tener que hacer un pacto con el MAS para viabilizar la Asamblea Legislativa. Sin embargo, si el MAS ganara en primera vuelta o en segunda vuelta, también va a tener que pactar, ¿no?, con los otros partidos para viabilizar leyes, la gobernabilidad. Por tanto, vamos a volver, en mi criterio, a lo más rico de la democracia: el diálogo, la concertación, el pacto, cesión de intereses para avanzar. Mesa garantizó que no se va a aliar al MAS y que no va a hacer acuerdo con ellos. Yo también confío, yo veo lo que decís vos. Va a tener que conversar, va a tener que negociar, todo se tendrá que negociar. Bien, muchísimas gracias a los tres por este análisis. En este bloque vamos a analizar posibles escenarios en caso de que una segunda vuelta sea la que decida quién va a ocupar la silla presidencial entre los candidatos que están entre los primeros lugares en esta encuesta. Vamos a explorar 3 posibilidades de segunda vuelta sobre la base de los resultados que hemos visto en la encuesta que presenta la red Unitel. Vámonos hasta este lugar para conocer cuáles son estos posibles escenarios. Vamos con el primero, por favor, adelante. Esta es la cifra que nos muestra la encuesta. Por un lado, tenemos en este posible escenario de segunda vuelta entre Yanine Áñez y Luis Arce. Yanine Áñez tendría el 33.9% de la votación. Luis Arce tendría el 38.9% de enfrentarse a Yanine Áñez en esta segunda vuelta. No sabe, no responde, 12.2%. Blanco o ninguno, 10.4%. El voto secreto sería 2.7%. Y el voto nulo, el 2%. Preguntamos a nuestros panelistas sobre estos resultados en este posible escenario. ¿Qué es lo que opinan al respecto? Iniciamos con usted, Andrés, por favor, adelante. Vamos con Susana, por favor, Susana Bejarano. Iniciemos con usted. ¿Qué es lo que le dicen estas cifras en este escenario? Bueno, un poco lo que nos decían las cifras antes y lo primero, la intención de voto. Creo que la gente en este momento confía más en Arce que en Áñez y lo confirma esto. Si es una segunda vuelta, se verían, ¿no? Creo que Arce gana, ¿no? Entonces hay más confianza en Arce. Carlos Valverde, ¿qué opina con respecto a esta posibilidad? Esa no es posibilidad. No hay la más mínima chance de llegar a eso. No, es ocioso discutir lo que no va a pasar. Bien, gracias, Carlos. Les mostramos ahora los escenarios que se plantean. Vamos al segundo escenario posible dentro de las posibilidades en las cifras que nos muestra esta encuesta. En este escenario sería Yanine Áñez contra Carlos Mesa en una posible segunda vuelta. Carlos Mesa obtendría el 35.9%. Yanine Áñez tendría el 23.1%. Votos blanco o ninguno, 22.6%. No sabe, no responde, el 9.6%. Nulo, 5.8%. Y el voto secreto sería el 2.9%. Bien, ¿qué es lo que opina Susana Bejarano al respecto de esta posibilidad de segunda vuelta? Todo esto corresponde a la intención de voto, ¿no? Yo también creo, como Carlos, que siempre es inútil hablar de algo que no va a suceder. Pero, a ver, haciendo un poco el juego que nos proponen, Yanine está después de Carlos Mesa. Si fueran a una segunda vuelta, lo mismo se refleja en una segunda vuelta. Ahora, yo creo que en este momento nos encontramos las campañas acaban de abrirse, el escenario acaba de abrirse. Tiene que ver con qué hagan las campañas de cada uno de los partidos, tanto de Comunidad Ciudadana, de Juntos como de Creemos, para ver cuál es el escenario y quién va a la segunda vuelta. Pero de la segunda vuelta no está fuera el MAS. Vamos a ver qué es lo que opina Andrés Gómez acerca de estos dos primeros escenarios. Áñez Arce, Áñez Mesa. Su opinión, por favor. Daniel, ese escenario
no va a ser posible. Yo creo que la única posibilidad, por las tendencias que hemos visto y por las posibilidades que hay, es que van a ir a la segunda vuelta, al menos hasta ahora, Carlos Mesa y Arce. Salvo que pase algo tan grave que afecte a alguna de estas dos candidaturas. Perfecto. Carlos Valverde, sobre este escenario, Yanine Mesa tiene una opinión al respecto. Bueno, lo que yo veo es que si tuvieran que polarizar ahí, le daría, si bien es cierto que Carlos Mesa ganaría, cosa que... pero van a ver ustedes, estoy seguro que en la que viene Carlos Mesa supera grandemente sus dos votaciones anteriores, porque es la única posible, la única real, Mesa Arce. Las otras es para hacerles un favor para no decir que no son democráticos, que se hacen estas encuestas cuando son insulsas, porque no van a llegar a darse nunca. Sobre esta última posibilidad, este último escenario justamente al que hacían referencia nuestros panelistas, en la situación en la que estos dos candidatos fueran los que fueran a una segunda vuelta, tenemos a Luis Arce, que tendría un 35% de la votación. Carlos Mesa tendría en esta posibilidad de segunda vuelta el 40.1%. No sabe, no responde, el 10.6%. Blanco o ninguno, 10%. El voto secreto sería del 2.7%. Y nulo, 1.6%. Sobre este escenario, esta posible segunda vuelta, ¿qué es lo que opinan nuestros panelistas? Susana Bejarano, iniciemos con usted, por favor, adelante. Analizando los datos, un 10% estaría en juego, ¿no? O sea, 10% de lo que ustedes presentan no sabe, no responde, y 2% lo tiene en secreto. Entonces sería 12% que está en disputa. Yo no cerraría que es Carlos Mesa, que en una segunda vuelta le gana a Luis Arce, precisamente por la coyuntura. La coyuntura es de crisis, la coyuntura es de hambre, la coyuntura es de desempleo, y la confianza que proyecta Luis Arce es distinta a la confianza que proyecta Carlos Mesa respecto a este tema, que es una realidad cotidiana. Bien, ¿qué opina al respecto Carlos Valverde? Este es el escenario al que usted se refería. Yo lo firmo, ese escenario lo firmo, e incluso le puedo dar más. ¿Sabe por qué? Por lo que venimos conversando. En determinado momento el voto anti-Arce se haría sentir aquí y probablemente suba más del 40 incluso. Ya insulso frente al Parlamento que se tendrá, pero cuando la gente sienta que se lo puede vencer, le va a dar con todo. Andrés Gómez, por favor, su opinión acerca de este último escenario. Daniel, esto es lo que justamente decía en un principio. Cuando un candidato tiene más negativos que positivos, como en este caso Arce, ¿no? Y más positivos que negativos, como en este caso Mesa, por mucho que tenga en este momento 17% Mesa, mira cuánto puede crecer en la segunda vuelta. Además, esto nos deja otro mensaje. Hasta marzo habían 3 en competencia. Ahora se bajó una y son 2. Quedan 2. Entre esas dos personas se va a definir, ¿no?, quién va a ser. Ahora, un dato más, Daniel. En la segunda vuelta, en la proyección, en la tendencia de voto de marzo, ya Arce ganaba. Ganaba Arce. Estamos hablando de la misma encuesta de C.S. Mori, ¿no? Ahora bajó 5 puntos. Por eso es lo que sostenía, va tendencia a la baja, a la baja, a la baja, a la baja. No sé si en la próxima encuesta va a seguir bajando y va a empezar a despegar, ¿no?, Carlos Mesa, porque hay una teoría entre los electores. No siempre se cumple, ojo, no siempre se cumple. Pero la teoría es que, bueno, yo voto a caballo ganador. Pero eso es en parte, no es definitivo. Puede que, por ejemplo, Arce revierta esta tendencia y pueda que lograr la segunda vuelta. Pero esto lo que nos está demostrando es lo siguiente, particularmente a los partidos que creen que han recuperado la democracia. No van a ganar diciendo salvajes, ignorantes, así no van a ganar las elecciones. Si esta vez gana Arce en la primera vuelta o logra ganar en la segunda vuelta, será la 5ª vez que el MAS les va a derrotar.
Bien, para finalizar, quiero pedir a cada uno de nuestros panelistas las conclusiones finales sobre lo que hemos visto y escuchado esta noche al conocer esta nueva encuesta nacional de intención de voto después de casi 6 meses de pausa electoral. Comenzamos con Susana Bejarano. Sus conclusiones. Bueno, lo primero es que las cartas se están abriendo y creo que todos empiezan con una posibilidad electoral y que las campañas electorales hoy tendrán que hacer méritos para ver de dónde se sacan votos, cómo se avanza, ¿no? Y todas las campañas, la del MAS, la de Juntos, la de Comunidad Ciudadana. Lo segundo, quiero destacar el esfuerzo de Unitel de hoy día presentar una encuesta. Me parece que es importantísimo el concurso de los medios de comunicación en esto, en una democracia amplia, no solamente de presentarnos datos, sino también más adelante presentar a los candidatos y sobre todo presentar las propuestas. Porque los resultados de esta encuesta, algo que nos están diciendo es que a la gente le está haciendo falta propuestas. Esta disminución de votación que han tenido todos los candidatos, más, menos, pero que han tenido todos los candidatos, está diciéndonos algo, y eso es que la población está ávida de conocer las propuestas de los candidatos. La carrera recién empieza, nada es concluyente. Esto es una fotografía. A momento nada más de finalizar este primer programa de Así Decidimos. Andrés Gómez, por favor, sus conclusiones luego de todo lo visto. Daniel, hasta ahora es poco probable que cambien las tendencias, me refiero a que no van a ser tan determinantes esos cambios. Sin embargo, yo creo que en estos 42 días que nos queda, los candidatos irán a la casa de los indecisos y de la gente que todavía, ¿no?, que tiene el voto secreto, aunque los que tienen el voto secreto ya han definido. Yo creo que van a ir a la casa de los indecisos, ¿no? Y es muy probable que en esa búsqueda de los indecisos Carlos Mesa empiece a subir. Sin embargo, si empieza a hacer una campaña positiva, una campaña de recuerdos positivos, buenos, ¿no?, Luis Arce podría empezar a recuperar terreno. Todo estará ahora a partir de cómo va a ser la campaña y algo más. Yo creo que al final de cuentas va a pesar ese sentimiento anti-MAS y va a empezar a fluir en favor de un candidato, ese voto que no quiere que vuelva al gobierno el Movimiento al Socialismo. Bien, gracias Andrés. Y para finalizar queremos conocer las conclusiones de Carlos Valverde en base a todos los datos que hemos estado compartiendo en esta nueva encuesta de Así Decidimos. Yo aseguro que esto se cerró en 2 candidatos y que los demás son participantes y que lo que viene es lo que hay que ver. Si estos 2 candidatos son candidatos, es verdad. Si ustedes se fijan, Arce no hace ni campaña siquiera, anda escondido entre Causacho, Uncoca y Avía Yala y absolutamente nada más. No va a las ciudades, se muestra muy poco, y Carlos Mesa tiene que salir del Twitter y tiene que salir de los discursos de 3 minutos cada 2 días. La política se hace en la calle y está bien que no puede hacer grandes concentraciones, pero hacerse en la calle tiene que estar buscando espacios donde hablar, donde decir y donde proponer. Yo no conozco hasta ahora una propuesta de ninguno de los dos y supongo que debieran tener respuestas cortas y efectivas. Pero como les digo, para mí esto se cerró en 2 candidatos. Hemos llegado al final de esta edición especial. Conocimos en directo la nueva encuesta nacional de cara a las elecciones presidenciales del próximo 18 de octubre. Bolivia entera ya tiene un panorama del escenario electoral. Veremos estrategias en la campaña que comenzó hoy en vista de las tendencias de voto que les hemos mostrado. Pero la última palabra la tendrá usted. Los invitamos a que nos acompañe en todas y cada una de las ediciones de Así Decidimos a lo largo de este proceso hasta el 18 de octubre. Esté atento a los anuncios por la red Unitel. Gracias a nuestros panelistas y gracias a Bolivia por elegirnos. Esto fue Así Decidimos 2020.